para ciertamente avanzar. Pero ni eso ha querido ser recogido en la comisión. Yo quiero terminar, señor presidente, que este debate nos comienza realmente a llegar a un límite de hastío. Todo lo que argumentamos, finalmente nos dicen sí, tienen razón, pero al final insisten y no hay modificación alguna. Creo, señor presidente, la gran responsabilidad que tiene la presidenta de la Comisión de Constitución y Orden Interno del Congreso es recoger estos debates y estos aportes. Porque si no, estamos haciendo una burla al país. Digámosle que no queremos hacer la reforma, que no queremos modificar, que querer seguir encubriendo estos financiamientos ilícitos, que queremos seguir burlando la democracia en el país. Digámoslo y asumamos la responsabilidad política, no nos escondamos tras el argumento de decir no se puede, no nos han autorizado. Señor presidente, en todo caso, no es la presidenta de una comisión la que tiene toda la facultad, debería por lo menos convocar a los integrantes de esa comisión y discutir democráticamente. Lo otro, señor presidente, ciertamente no es democrático y se convierte en un engaño a la población. Gracias, señor presidente. Congresista Areci. Muchas gracias, presidente. Es importantísimo para el desempeño de una transparencia política en nuestro país el regular el origen de los fondos que se financia o que financian los partidos políticos. Durante todo este tiempo, lo que ha significado el financiamiento de las campañas electorales, ya sea las campañas municipales o las campañas presidenciales, han sido la justa medida de la discriminación de unas candidaturas sobre otras candidaturas que no contaban con los recursos para enfrentar determinados procesos electorales. Y está demostrado, señor presidente, que en los últimos años las campañas electorales, sea presidenciales o municipales, particularmente en lo que se refiere a la capital de la República, a Lima, los financiamientos obtenidos para las campañas electorales se han otorgado a cambio de favores a empresas corruptas que han significado un menoscabo de los derechos ciudadanos en general a nivel nacional y muy particularmente, por ejemplo, en el caso de los vecinos de Lima, que por ejemplo tienen que pagar unos peajes que son absolutamente inadmisibles, dado el origen corrupto de lo que han significado estas concepciones que derivaron en estos peajes. Señor presidente, a pesar del esfuerzo que se está haciendo de regular el tema del origen de los recursos que financian las campañas políticas, me parece que hay un tema que no se está mirando y es el financiamiento que llega al Perú, pero que no necesariamente se introduce en la política de nuestro país a través de los partidos políticos, sino a través de otro tipo de organizaciones que no son partidos políticos, pero que inciden directa o indirectamente en la política de nuestro país. Y no hay ningún tipo de regulación que le permita a la sociedad política peruana mirar el sentido y los objetivos de estos financiamientos externos que vienen, por ejemplo, para financiar a ONGs que tienen determinadas agendas, que pueden ser democráticas o no democráticas, pero que tienen una incidencia y un impacto directo en la política del Perú y en lo que sucede en el futuro de nuestro país, y que no tienen ningún tipo de regulación, ningún tipo de control. Las agencias de cooperación internacional en nuestro país no hacen absolutamente nada, no miran absolutamente nada respecto a los fondos que vienen a financiar determinadas agendas de instituciones que no son partidos políticos, que son ONGs, pero que tienen un impacto directo y una presencia directa y hasta determinante en lo que se refiere a la política de nuestro país. Y nuevamente, en el escenario de la sociedad política, castigamos a los partidos políticos, que son los que profesionalmente hacen política,
y no se hace absolutamente con quienes hacen política detrás de bambalinas, con quienes trabajan agendas sin dar la cara como políticos, sino como organizaciones, entre comillas, colectivos, ONGs, movimientos ciudadanos, etcétera, y que son financiados por no sabemos quiénes y no sabemos qué intereses se persiguen. Y el Parlamento Nacional me parece que no debiera desaprovechar esta oportunidad de hablar de una reforma política en donde ¿cuál es el sentido de regular el origen ilícito de los fondos que financian a un partido político? El sentido es que los partidos políticos no estén hipotecados a determinados intereses. El sentido de regular, el sentido de esta norma es lograr que los partidos sean lo más transparentes posibles y respondan a un programa, respondan a un conjunto de principios y valores, respondan a una visión del hombre y de la sociedad o del ser humano y de la sociedad. Sin embargo, lo que nos enseña la democracia actual es que la política no es solamente a nivel de los mecanismos de toma de decisiones, solamente los partidos políticos. Eso pertenece a la política del siglo XX, finales, digamos, del siglo XX, de los 80, parte de los 90. De un tiempo a esta parte ha adquirido un mayor protagonismo que los propios partidos y mayor poder que los propios partidos políticos, las ONGs, que tienen una presencia directa, una incidencia directa, un impacto directo para hacer grandes movilizaciones, que no sabemos con qué dinero se financian, para plantear A, B, C, D, determinadas agendas políticas que no tienen nada que ver con los partidos políticos, pero que ahí están, movilizándose, moviéndolas, y no se sabe de dónde viene ese dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo con mi colega Marco Arana, porque además el que habla cuando he tenido la oportunidad de competir en alguna elección metropolitana, yo me he enfrentado a dos monstruos que eran financiados por dinero sucio. Y vaya el cargamontón que se nos hacía con ese dinero sucio a partir de una serie de herramientas que se utilizaban en esa campaña electoral municipal del 2014. Entonces yo sí sé cómo son estos andamiajes que se montan para echarle sombra y humos a las honras de las personas que queremos transparentemente participar en política. Pero así como reclamamos que los partidos políticos se mire hasta el último centavo del origen de sus cuentas, hasta el último dinero, también creo que es importante que se fiscalice el origen de los dineros que tienen determinadas organizaciones cuyo impacto es directo en la política de nuestro país, porque tienen una relación con el bien común, con el desarrollo de nuestra sociedad y porque para eso estamos los partidos políticos. Pero lo que estamos haciendo es sobreregular normas que castigan a los partidos políticos, les ponen un montón de requisitos para inscribirse, para democracia interna, para financiamiento. Sin embargo, hay una vía paralela que está libre. Nadie la ha mirado, nadie ha dicho nada respecto de lo que están haciendo en nuestro país y con la democracia en nuestro país. Así que, señor presidente, desde este humilde escaño me permito sugerir que de alguna u otra manera, si es que queremos hacer una reforma política que garantice una política limpia, que es lo que le he escuchado varias veces al Premier, busquemos que el financiamiento sea un financiamiento transparente para... Continúa. Que sea un financiamiento transparente para todos los que queremos participar en política y que no solamente son los que participan en los partidos políticos, sino también a través de otras organizaciones, colectivos, ONGs, etcétera, que también tienen la obligación. Me pide una interrupción el congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Gracias, congresista. En realidad, presidente, es un tema muy importante y muy interesante que ha tocado el congresista Salvador Heresi, porque así como promueven de que se fiscalice, se transparente todos los ingresos a los partidos políticos de alguna empresa privada o de alguna persona natural a un partido político, bajo esta forma como se quiere legislar ahora, muchos no van a querer aportar a un partido político, pero sí esos grupos de izquierda que reciben apoyo de las ONGs
van a aparecer ahora en mayor desventaja, o mejor dicho, en mayor ventaja a los partidos políticos que tienen que estar haciendo actividades propias para poder sostenerse. Entonces yo sugeriría, presidente, y yo estoy seguro que vos tenés la misma línea con la congresista Herencia, que se prohíba a las ONGs financiar partidos políticos. Que se prohíba, que se siente una disposición para estar en igualdad de condiciones, porque, claro, los partidos políticos que no son financiados por una ONG. Sí. La siguiente interrupción. Que los partidos políticos que no estén financiados por ONGs, claro, van a estar atados de manos, no se va a poder movilizar, pero aquellos que reciben millones y millones desde el extranjero, sí van a tener todo el campo abierto para recorrer todo el país. Entonces acá se va a generar una desigualdad, señor presidente. Yo le pido a la congresista Rosa Bartra, para que en todo caso se trabaje un artículo donde se prohíba que las ONGs aporten a partidos políticos. Muchas gracias. Por excepción, presidente, ¿me permite? Por excepción, presidente. Sí. Presidente, la ley de organizaciones no gubernamentales prohíbe el financiamiento de partidos políticos, pero si se quiere poner de manera expresa, que en todo caso se incorpore un texto sustitutorio y allí no hagamos distinción, porque discrepo con el congresista Mantilla cuando dice las ONG de izquierda. Roque Benavides no es de izquierda, su ONG es de derecha. Y los que financian a Con Mis Hijos No Te Metas no son de izquierda, son fachos de derecha. Y entonces lo que hay que hacer es introducir, efectivamente, si ya existe, presidente, en el marco jurídico, las organizaciones no gubernamentales están prohibidas de hacer proselitismo político y financiar. Pero si se quiere colocar, salgamos de esta distorsión, de este sesgo de decir las ONGs de izquierda, porque la verdad que hay ONGs de derecha y de ultraderecha que están financiando, completamente de acuerdo si la presidenta tiene... ¿Tiempo adicional? Si tienen a bien, pongámonos de acuerdo sobre un texto. En todo caso, se está sobrelegislando, pero si el propósito es ese, efectivamente, hagámoslo. Porque si de lo que se trata es de mayor transparencia, porque a mí sí me parece muy importante, una ONG dice cuánto ganan los congresistas, pero no dicen cuánto están ganando en su página web, sus consultores, su comité ejecutivo, etcétera. Y yo creo que eso ayudaría a la transparencia en el país, efectivamente, y evitaría que hayan asimetrías o que hayan desigualdades en la participación. Plenamente de acuerdo en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, congresista Herencia. Congresista Herencia, puede continuar. Gracias, presidente. Solamente siempre he tenido un gran afecto por el congresista Marco Arana, y no dudo desde su visión, desde su posición, su compromiso con el país. Pero con todo respeto debo rechazar el uso del calificativo de facho que se ha utilizado contra el colectivo de padres que se denomina Con Mis Hijos No Te Metas. Lo rechazo y estoy seguro que lo retira usted. Le agradezco, congresista Arana. Entonces, simplemente como reflexión, presidente, estamos en una época en la que hay que analizar la democracia desde una perspectiva moderna. Para que concluya. Desde una perspectiva moderna. Ya la democracia no es solamente una democracia que se organiza a partir de partidos políticos. Ahora confluyen otras organizaciones. Y dentro de esas organizaciones, como las ha mencionado Marco Arana, hay organizaciones de derecha, hay organizaciones de izquierda, tienen sus agendas, reciben financiamiento y nadie fiscaliza sus financiamientos. Entonces creemos nosotros que debiera, dentro del marco de la búsqueda de la transparencia para la gestión pública y para el ejercicio político. Van 9 minutos para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Que exista algún tipo de control contra esto que es una realidad y que merece por lo menos algún tipo de regulación, porque mientras los partidos políticos están siendo regulados, por otro lado,
organizaciones como ONGs no tienen ningún tipo de control respecto de los fondos, el origen de sus fondos, cómo usan sus fondos y el objetivo de sus propias agendas, si son o no desestabilizadoras de la democracia en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Heresi. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señor presidente, señores congresistas, este largo e importante debate está trayendo muchos comentarios, muchas aristas, muchos temas. Yo quisiera concretar algunas propuestas concretas, específicas, que han sido algunas mencionadas y otras que mencioné en una intervención anterior, a partir de un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 988-2016, presentado el 28 de febrero de 2017. Aquí hay un problema fundamental que no se enfrenta directamente, y es que las campañas electorales tienen un gran gasto en el cual se dedica a buena parte de los recursos que se obtienen o que sirven para obligar a contrapartidas de financiamiento. ¿Cuál es el gran gasto? Es el gasto en publicidad electoral. Y el gasto de publicidad electoral fundamentalmente se da a través de la televisión y la radio. La televisión y la radio utilizan espectros radioeléctricos que son de propiedad de la nación y que están concesionados o entregados en administración a empresas privadas, de los cuales obtienen inmensos beneficios. En casi todos los países del mundo, el principal gasto en las campañas electorales democráticas es justamente en los medios de comunicación. Entonces los dueños de los medios se convierten en los veedores, se convierten en los que determinan quién es favorecido, a quién le cobran más o a quién le dan todas las facilidades del caso. Y los fuerzas políticas tienen que gastar o la plata pública que le pone el Estado o comprometerse con plata privada o comprometerse con plata irregular o dolosa. Por eso, una medida sustantiva es que se establezca claramente que la franja electoral para las campañas electorales respectivas será financiada por el Estado, y será financiada por el Estado estableciendo un precio adecuado en el pago al uso del espectro radioeléctrico, que es del Estado, y que se lo está dando a los privados muchas veces casi gratis, casi gratis, y que no se lo da con beneficio y con facilidades a las fuerzas políticas que participan en la campaña electoral. De esa manera se disminuiría buena parte del gasto, buena parte. Es una primera cosa que planteo que la Comisión pueda revisarlo, verlo, incluirlo, para justamente reducir esa parte que lleva irregularidades en casi todas las campañas electorales. Y por más maravillas que puedan hacer los encargados de la tecnología en la contabilidad pública, en los partidos políticos, terminan siempre con problemas y enredados. Además de ese gasto electoral, hay un problema sustantivo en el origen de los fondos. Ya hemos visto con todos los temas del abajato los grandes problemas en los orígenes de los fondos. Ahí se ha creado todo un sistema de corrupción para sacar de la obra pública el financiamiento electoral, a cambio y a costa de deteriorar. Tiempo adicional. Y de comprometer y de desnaturalizar la función pública. De ahí que es necesario tener algunas normas obligatorias para los funcionarios públicos que tienen que estar actuando o actúan o tienen que ver con la coyuntura política en la cual se dan las campañas electorales. Y tomar algunas prohibiciones centrales. Planteo 3. Primero, están prohibidos de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en lugares offshore, paraísos fiscales, durante el ejercicio de su cargo y hasta 24 meses después de haber dejado el mismo, bajo sanción de destitución y penalidades correspondientes, los siguientes, que son funcionarios elegidos por el pueblo: el presidente de la República, vicepresidentes, congresistas de la República, ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo, los directores, titulares y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, miembros de consejos consultivos, miembros de tribunales administrativos, directores y altos funcionarios de empresas del Estado o representantes de éste en directorios, alcaldes, regidores, gobernadores regionales y consejeros regionales, rectores y vicerrectores de universidades públicas y privadas, altos mandos de las Fuerzas Armadas, militares y policiales, altos funcionarios del Poder Judicial y Poder Electoral, jerarquía eclesiástica receptora de subvenciones públicas, otros establecidos por la ley
o por el reglamento de la presente norma. Este proyecto de ley fue presentado en 2016, pero parecía que estuviéramos describiendo lo que ahora ocurre en el proceso electoral, en el proceso judicial. Todos estos temas se están viendo en el proceso judicial, han salido ya desde luz pública. Por tanto, planteo que sea una norma justamente porque los paraísos offshore son para ese tipo de acciones delictivas que deforman el proceso electoral, que se prohíba a estos que postulan a estos cargos tener cuentas offshore. Y si las tienen, ser causal de sacar del proceso electoral o de destitución si hubieran sido elegidos. Además, deben estar prohibidos. Tiempo adicional. Funcionarios y servidores públicos, representantes por elección popular y receptores de subvenciones públicas especiales a que se refiere el que se encuentren en funciones, los que tienen un plazo de 90 días calendarios para cumplir con lo dispuesto antes del proceso electoral. Por último, dentro de este mismo rubro, no pueden ser candidatos a las elecciones al Congreso de la República, municipales y regionales, aquellos que tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en lugares offshore sobre paraísos fiscales. Esto es, no solamente para la campaña electoral nacional, sino también para la campaña municipal y regional. Así como en la situación actual hemos podido descubrir no solamente los asesinatos de algunos dirigentes o algunos funcionarios o las peleas entre mafias en los diversos lugares provinciales del país para capturar los recursos públicos, tiene que ser sancionado todo aquel y sacado del cargo y llevado a un proceso judicial, todos aquellos que se descubra y se conozca estos paraísos fiscales en los cuales administran sus recursos. Esta sola norma permitiría sacar mucho dinero sucio de las campañas electorales, pero no es suficiente. Como señalaba al inicio, el gasto más importante no está dado por el esfuerzo físico, la voluntad de los militantes, de los agrupamientos, de la gente que se entusiasma en la campaña y vota por... Ahí no está dado el tema principal. Muchas veces se utiliza eso para el pitufeo, y eso sí es un delito. Pero el tema fundamental está dado por el dinero sucio que hay en el Perú a partir de las cuentas offshore, a partir de sacarle la vuelta al Estado peruano, al dinero público, ponerlo fuera y después revertirlo dentro de la manera como se ha aprobado ya en el caso del Perú, en las contratas de obras públicas, en los préstamos financieros, etcétera, etcétera. Es por eso, señor presidente, que planteamos que las normas que contiene este proyecto de ley, si no van acompañadas de estas medidas de restricción, de control efectivo del gasto en la campaña electoral y de los sujetos que participan en ellas, pueden quedar en palabras bonitas o en letras generales. Simplemente permitirán que se incluya gran cantidad de dinero supuestamente controlado, pero realmente no controlado. Para que concluya, por favor. Van a pasar eso luego simplemente noticias de periódico o palabras que se la lleve el viento, pero que la corrupción terminará y continuará gobernando el sistema político. De ahí que si queremos realmente enfrentar la corrupción en el sistema político, hay que concretar varias de las iniciativas que están planteadas en el nuevo proyecto, pero llevarlas a medidas concretas y específicas. Alcanzo esto a la presidenta de la comisión respectiva para que pueda incluirlo si es que lo considera conveniente, en el proyecto definitivo. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia. Presidente, me pide interrupción el congresista Mantilla. Congresista Mantilla tiene la interrupción. Sí, presidente. Es fácil sacarle la vuelta a la ley, presidente. Es fácil que un partido político que es financiado por ONGs en forma indirecta, en forma oculta, pueda dar un informe determinado, pero no se fiscalice a la ONG el vínculo que tiene un candidato con los gastos que realiza a través de la ONG. Yo, desde ahora, presidente, anuncio, en todo caso, que sería bueno preparar un proyecto de ley para que se fiscalice a las ONGs. Se fiscaliza a las ONGs para ver si en una forma directa o indirecta ha financiado algún candidato político. Porque, como le digo, si no, vamos a generar acá una desventaja tremenda entre un partido político que vive del recurso o de los aportes de sus militantes contra un partido político que recibe aportes indirectos de la ONG. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que acá hay varias ONGs que actualmente financian de alguna manera algunas actividades de algunos congresistas que están aquí mismo sentados? Segunda interrupción.
Congresista Oliva, la segunda interrupción. Segunda interrupción. Por favor, ¿quién no sabe, presidente? Les dan para los taxis, les dan para eventos proselitistas, entre otros temas. Entonces las ONG deberían estar prohibidas inclusive de hacer apología política, porque de esa forma se valen para financiar a candidatos. Entonces, como le digo, si acá se quiere hacer una tabla igualitaria para todos, todos deben ser medidos de la misma manera, pero no no solamente dirigir las miradas contra las personas naturales o jurídicas y de alguna manera permitir que desde fuera vengan a financiar a candidatos y a partidos políticos que vienen de alguna manera a destruir la política del Perú. Muchas gracias. Puede continuar. Muchas gracias, presidente. Presidente, he escuchado las intervenciones de mis colegas congresistas y resulta importante incluir normas de carácter administrativo a fin de mejorar la norma que queremos aprobar. Por ello, estoy de acuerdo con la modificación de los artículos 32, 34 y 36 de la Ley de Organizaciones Políticas. Asimismo, presidente, pido a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Principal, evalúe las modificaciones señaladas a fin de fortalecer las facultades de fiscalización y control de la OMPE, de manera tal que la reforma política sea integral tanto en el aspecto administrativo como en lo penal. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Se ha pedido que se incorpore al decreto legislativo 1106, el que trata y regula el tema del lavado de activos, que con la finalidad de lavar activos en cualquiera de sus modalidades se sirve la estructura de un partido político como agravante. Presidente, los agravantes para este delito son lavar activos a través de la función pública, ser parte de una organización criminal o lavar montos superiores a los 500 UITs. Equiparar a un partido político en alguna de estas agravantes realmente lesionaría por completo la finalidad constitucional de un partido político al equipararla a una organización criminal. Y creo que eso es algo que nadie que ejerza política buscando el bienestar de su país podría estar de acuerdo. Estoy segura que debe haber necesidad de regular este delito, sí, pero para incorporar y equiparar a un partido político como una organización criminal no es algo que se pueda acoger sin un amplio debate. Por otro lado, la propuesta que se hace acá es bastante clara, tanto que hay supuestos taxativos para determinar el financiamiento, no es similar al lavado, es un delito autónomo y no hay similitud en su construcción. Si alguien que aporta es parte de una organización criminal, ya está previsto como agravante, independientemente incluso de cuánto aporte. Sobre las incorporaciones al código, antes de eso también se ha pedido que haya un agravante más, que son los aportes o ingresos procedentes de la financiación privada que superen el 20% de los límites establecidos en la ley de la materia. Presidente, la ley de la materia, la ley 30.698, prohíbe totalmente el financiamiento privado, así está previsto en el artículo 31, por lo tanto no se puede acoger algo que no comprende ningún tope. No hay tope, no existe, está totalmente prohibido el financiamiento privado, por lo tanto la fórmula que se ha propuesto tampoco es posible materialmente de ser acogida. En el artículo 359A, en cuanto a la posibilidad de ampliar los verbos rectores, hemos considerado que los supuestos aprobados ya abarcan todas las acciones capaces de lesionar o poner en peligro el bien jurídico. En cuanto a la eliminación de la frase debiendo conocer, se ha alegado que es muy subjetiva, pero dicha frase hace alusión a aquellos autores que, teniendo el deber de conocer, por ejemplo el tesorero, no lo hicieron. En cuanto al artículo 359C, respecto a los aportes anónimos, se está modificando, resaltando que, como dijo el congresista Jorge Castro, esto atentaría sobre todo contra los partidos
políticos que tienen menores posibilidades de obtener ingresos legales y que están constituidos en los lugares o que tienen militancia en los lugares más apartados y que tienen la voluntad real de trabajar. Sin embargo, atendiendo a que esto obedece a cierta coyuntura, también se ha modificado el texto propuesto, precisando que los aportes anónimos que constituirán financiamiento prohibido son aportes dinerarios que superen las 2 unidades impositivas tributarias. Es decir, está bajando de 4 a 2, precisando, señores congresistas, que estamos legislando tipos penales. Es decir, que alguien, si es que acaso hay un aporte anónimo de 2 UITs que es menos de 10.000 soles, podría enfrentar un proceso penal con todo lo que eso significa en nuestro actual sistema de justicia. En consecuencia, el inciso 2 del artículo 359C quedaría redactado de la siguiente manera: los aportes anónimos dinerarios superiores a 2 unidades impositivas tributarias sobre